5 y verso 6. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Gloria a Dios. Por favor, tome su asiento, hermano. Así como estamos sentaditos, vamos a orar. Padre, otórganos el privilegio en esta noche de recibir el alimento espiritual para nuestras vidas. Rogamos en el nombre de Jesús que puedas abrir las puertas de nuestro corazón para que tu palabra penetre, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, porque ese es el deseo nuestro y ese es lo que tú más estimas, que nosotros procuremos, más que ser oidores, más que ser lectores de tu palabra, lo que más te complace es que seamos hacedores. Que tu gloria repose sobre nosotros para que podamos recibir esa bendición de lo alto y que puedas obrar en medio de cada necesidad, en medio de cada problema, porque tú eres el Dios que tiene el control de todo, Señor. Solamente ayúdanos a no afanarnos, a no desesperarnos, sino a confiar, conforme a lo que tu palabra dice, que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Así como estamos sentaditos, ya nos queda poco tiempo para poder terminar lo que es esta temática, este estudio, pero usted no se desespere. Así es que aguarde. Antes empleábamos más el tiempo en cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y hoy, cuanto más que estamos en el Evangelio, todo lo que recibimos es de mucho provecho para nosotros. Así es que apague su celular, no se va a estar moviendo. Hay niños que se salen para afuera, mejor cierren el portón y ya no dejen entrar, hermano. Porque venimos acá para alimentarnos y aprender más de la Biblia, no a perder nuestro tiempo. Hace unas semanas atrás, haciendo una reseña, iniciamos los estudios de lo que era la apertura de los sellos que contienen los primeros juicios que el Señor habrá de derramar en la primera mitad de la gran tribulación, para ser un poco más específicos. Y cualquiera, hermanos, al no tener un cuidado muy minucioso de estudiar todo el contenido de lo que estos sellos contienen, puede llegar a cometer el gran error de estar como dándole cierto tipo de especulación a la gente, que los sellos son sellos que al abrirse son como un regalo que traen bendiciones. Pero la realidad es que nosotros tenemos que ser bastante realistas con lo que contiene al tener apertura estos sellos, y lo decimos literalmente. No son sorpresas buenas, no son regalos de aquellos que nosotros esperamos muy bonitos, sino que son juicios que vienen a esta tierra. Pero también esos juicios son para personas determinadas. O sea, son personas que Dios ha apartado exclusivamente para que reciban estos juicios. Usted y yo no vamos a ser parte de aquellos que reciban estos juicios. Usted y yo vamos a ser librados, porque Dios se ha comprometido con nosotros que Él nos librará del día de la prueba que viene a esta tierra. ¿Cuántos se alegran?
Bueno, ese es el regalo para usted. Pero el regalo desagradable, cuando se abren los sellos, el primero decíamos que radicaba en el primer jinete, que venía montado en un caballo blanco, traía un arco, traía una corona que no era una corona real, sino que era una corona que el mundo mismo se le había otorgado por la forma pacífica en la cual este ser habría de presentarse, un ser impersonal que no es el anticristo. Entonces habría de concretizarse en los inicios de la gran tribulación 3 años y medio de paz. Pero es una paz aparente, una paz que no se conquista a la fuerza, sino que es una paz que se conquista a través de medios pacíficos. Así como hay grupos que interceden y abrogan por la paz en el mundo, ahí tenemos la ONU, las Naciones Unidas, que abrogan países que están siempre tratando de apaciguar los conflictos que se presentan terrenales. Pues así va a ser en esta época, cuando ya el anticristo entre a desenvolverse en su papel como político, no como religioso, sino como un ser político. Entonces se establece la paz, no en un aspecto exclusivo, algunos dicen solo en el Medio Oriente, no, eso va a ser en todo el mundo, en un aspecto generalizado. Pero el problema es que detrás de esa paz viene el segundo jinete, o sea, es algo muy consecutivo. Lo del hombre en esta tierra no dura. Lo que dura es lo que Dios da. ¿Me está escuchando, hermano? Por eso es que Cristo dijo las siguientes palabras, haciendo una diferencia de la paz del mundo, la paz que el hombre da a la paz que Dios da. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. La paz de Dios tiene más trascendencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre no la entiende, pero usted y yo, ahora que estamos en Cristo, entendemos lo que tenemos, hermano. Entonces, detrás del jinete ese viene el segundo, montado en un caballo bermejo, como fuego rojizo, increíble, un animal, pero que se presentará en un aspecto horrible, hermano, porque lo que trae, con solo ver el caballo, el animal rojizo, bermejo, da a entender entonces que lo que presenta en adelante no es un buen augurio, sino que lo que trae precisamente el segundo caballo es guerra. Detrás de la paz viene la guerra. Significa entonces que se presentará un conflicto cuando se rompa ese pacto que el anticristo hace en la primera mitad de paz aparente. Por eso la Biblia dice paz aparente y luego viene destrucción repentina. Se interrumpe la paz y se produce un conflicto bélico a nivel internacional. Es ahí donde se saca a luz todo lo que hasta este momento las naciones que tienen como una competencia de armas, una carrera, le llaman algunos, carrera armamentista, que las tienen escondidas, como Irán y como Rusia, que quiere establecer bases, que ya las tiene en Venezuela, pero quiere establecer allí, hermanos, ¿qué le digo? O colocar en ese lugar bases que contengan armas, y aparte de las armas, poseer ahí mismo en ese lugar lo que es armas nucleares. Entonces, todo esto llega uno a la conclusión de observar que si hay países que están en una carrera armamentista, aunque sea debajo de agua, todo esto que están haciendo en el presente va a culminar con una guerra, pero a grandes proporciones a nivel mundial. Nación contra nación, como Cristo lo dijo en el Evangelio según San Mateo. Entonces, cuando hay guerra, nosotros sabemos que lo que la guerra produce es mortandad.
Entonces va a haber un conflicto de grandes dimensiones que me atrevo a decirlo, que no es nada las dos guerras que han sucedido en el siglo XIX, porque en el siglo XIX hubieron dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y esas dos guerras no dejó una cantidad pequeña de muertos, sino que dejó una devastación terrible de mortandad. Usted lo pudo apreciar. Los que son un poquito más ya entrados en edad, con solo ver la noticia de cuántos judíos exterminó Hitler, son 6 millones de judíos, solo judíos, aparte sin contar, porque este tipo era maquiavélico, pensó que iba a limpiar Europa, todo el mundo de judíos, iba a establecer la raza aria, la raza pura de él. Tomó la Biblia, tomó textos de la Biblia como base para poder castigar a los que habían matado al Hijo de Dios. Supuestamente ese tipo leía la Biblia, pero al contar los 6 millones y contar los otros que asesinó, porque ahí se fueron testigos de Jehová. Si no sabía usted la historia, así lo relata la historia misma verídica. Testigos de Jehová, se fueron curas, es decir, sacerdotes, murieron homosexuales, murieron mongolitos, murieron ancianos, murieron personas que padecían de alguna deficiencia mental o física, porque él no quería ese tipo de personas. Él quería gente fuerte. O sea, fue una cantidad impresionante de muertos, más en los conflictos de enfrentamiento entre las fuerzas aliadas y los alemanes. No, hombre, hermano, eso fue terrible. Entonces lo que viene es más terrible que lo que pasó en el siglo XIX. Entonces, si el caballo bermejo, el jinete que viene ahí montado, trae guerra, ahora, ¿qué sucede después de la guerra? Pasemos a lo siguiente, al estudio de esta noche. El tercer sello, que significa el hambre, el tercer jinete. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello. La pregunta es, ¿quién es el que abrió el tercer sello? Su nombre es Jesucristo. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo es el único que tiene la capacidad de tomar el rollo y de abrirlo. ¿Cuántos creen que Él es el ser más íntegro que hay en este mundo? Él tiene la capacidad más que de tomarlo de la mano de aquel que está sentado en el trono, que es el Padre, pero también tiene la capacidad de abrirlo. Al abrirlo es donde se declaran estos juicios. Entonces el que lo abre claramente, literalmente dice la palabra, cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Ya sabemos qué significa esto. Es decir, sal a escena, sal a desenvolverte en el papel por el cual has sido llamado. Es ahorita mismo. Espero, no, ahorita mismo, si esto se va a dar en un aspecto consecutivo. Acuérdense lo que dice Mateo, que antes que fuese el retorno de Cristo, tenía que haber guerras, nación contra nación. Pero aparte de eso se presentan panoramas como pestes, como hambre. Y ahora lo que trae este ser no es buenas noticias. Pero usted y yo ya no estamos aquí, lo vuelvo a repetir, ya no estamos aquí. Que hay gente que se pone a temblar y dicen, el pastor Wilber lo que está intentando es que me dé diabetes a mí. ¡No! Usted y yo estamos allá en la boda del Cordero. O sea, lo que hoy hicimos en esta celebración magna de celebrar los padecimientos de Cristo es como un anticipo. Qué lindo es cuando uno celebra y entiende el espíritu con el cual se tiene que celebrar la cena del Señor. Uno se goza, uno se llena, uno se deleita. ¿Qué no será cuando estemos con Él para siempre allá arriba en los aires, en la boda del Cordero? Será grandioso, hermano. Entonces, no es para infundirle miedo. Esta es noticia buena para la iglesia. Para los impíos, para los que andan flojos en el evangelio, aflíjanse.
Para los que no se han arrepentido, les da vergüenza pasar al frente, arrepiéntanse. Pecadores ocultos. Para ellos es mala noticia. ¿Y qué pues? Ahorita vamos avanzando, espérese, no hemos llegado al centro. Ven y mira. Y dice, y miré. Y aquí un caballo negro. ¿Cómo era el caballo? Dígalo fuerte, negro. O sea que lo negro se asocia con el hambre. Así el color negro. Algunas personas que se enfrascan tanto en los colores de las telas. Ya vieron, no te vistas de negro, porque hambre vas a llevar a la iglesia. Muchas veces quienes más se enfrascan en los colores son los brujos, hermano, los hechiceros. Los cristianos que todavía no les ha amanecido, dicen, solamente de blanco tienen que vestirse. Hay gente que se viste de blanco y una gran pecadora. Esconden el pecado. Entonces, el blanco externo no importa. Lo que tiene que estar blanco es su corazón. Lo que tiene que tener limpias son las vestiduras internas, las cuales se nos ha dado y se nos ha imputado en base a la justicia de Cristo. Entonces, este caballo era totalmente negro, hermano. Bueno, en otras partes del mundo, a los caballos de ese tipo le llaman pura sangre. Pero este tipo, este caballo, este animal, yo le llamo pura hambre. O sea, este no es pura sangre, es pura hambre. Horrible, hermano, tanto como el segundo, que era bermejo, rojizo como el fuego. Impresionante, un caballo de aquellos que hasta brillan, hermano. Bueno, al pastearlos, brillan cuando van corriendo. Y dice, y el que lo montaba tenía una balanza, dígalo fuerte, una balanza en la mano. ¿Por qué trae una balanza? Parece ser que es distinto a los otros dos. Sí, es diferente, no es el mismo. Cada ser impersonal no es el mismo, es distinto. Por eso es que cada ser viviente es el que se presenta a dar la palabra de autoridad. Sal y ven. Cristo es el que abre, pero el ser viviente, uno de los 4 seres vivientes es el que participa y dice, sal en escena, preséntate ahorita mismo, desenvuélvete en lo que vas a hacer. Entonces el jinete que viene montado en este caballo parece ser, como dice la Escritura, que no trae el arco, no viene sin nada en las manos, sino que trae una balanza. La pregunta es, para aquellos que son comerciantes, ¿para qué se ocupa una balanza? ¿Ah? Bueno, dígalo fuerte, para medir, dice. La regla me ocupa para medir, hijo. Las balanzas se ocupan para pesarlo. Hay balanzas antiguas, hay unas balanzas que ocupan para pesar café. A veces le hacen jarana a uno, hermano. Y por eso es que algunos, como saben que le hacen jarana, le meten piedra al café. Hay algunos que se hacen bien vivos, pero que revisan el café a ver si por qué pesa más, ¿verdad? Pero hay pesas, le llaman la pesa romana. Hay unas balanzas también así de reloj, las más modernas que hay son de reloj, otras más bonitas. Hoy hay unas más modernas que cuando usted se pone la pesa, le habla a la máquina y le dice, quítate de allí porque ya sobrepasás 50,000, no sé cuánto pesa, ¿eh? Entonces se le pone ahí, ponga la mano y le dice la misma pesa a uno, póngala, y uno la pone así, la estatura y el peso. Que hay máquinas que como ella habla, la computadora dice, mucho peso, dice. Y usted esperando de que 75 libras va a pesar. Pesos pesados, algunos que tienen peso mosca, todos desnutridos así. Eso no le dieron leche, no quincaparina. Entonces, pero el caso es que trae una balanza. Dígalo fuerte, balanza. ¿Quiere entender la balanza? Es decir, que este personaje impersonal tiene el control de todo. Así como usted lo está escuchando. Pero ¿qué es el todo? De todo lo que habrá de colocarse en la balanza. Él tiene el control. Pero ¿quién es el que da ese control? Ninguna autoridad te ha sido dada, sino la que viene de arriba. O sea, nadie actúa en base a su propia autoridad porque no puede. O sea, es Dios quien la da porque es Dios quien tiene el control de todo. Toca el que tiene la pared y dígale, Dios tiene todo bajo control. ¿De por qué desesperarse, como dice la alabanza?
Entonces, cuando trae esa balanza en su mano, lo tremendo de esto es que este es el resultado de la guerra que ha ocurrido. Ninguna guerra trae beneficios. Yo leyendo un libro que me impactó tanto que solo ese día me leí como un montón de páginas. Leyendo, encontré una frase. Dice, en los momentos de mayor conflicto, de guerras, es cuando sale a relucir qué tipo de nación o qué tipo de gente es la que habita ahí. Y eso me hizo recordar el conflicto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. ¿Se recuerdan? Es decir, los japoneses llegaron a bombardear muchos lugares geográficos de los Estados Unidos, como el más reconocido es el del Pearl Harbor. Entonces mataron pero cientos de gringos. Y es donde nació la frase, el gigante despertará. Porque el mismo general, quien ordenó la masacre estadounidense en Pearl Harbor, dijo, la victoria no está ganada, porque no sabemos cómo va a reaccionar el gigante. Y el gigante reaccionó y dan la orden que vayan a tirar bombas atómicas a Hiroshima y a Nagasaki. Y hoy, hermanos, si usted ve un cuadro de lo que es Nagasaki y Hiroshima, nadie creería de dónde se levantaron los japoneses. Son ciudades modernas, hermano. Increíble de dónde se levantaron, aunque todavía la misma radioactividad ha dejado repercusiones enormes, porque ahí nacen niños de 2 cabezas, niños con 3 pulmones, niños con 4 manos, niños con moco de elefante. Lo que le estoy contando no es incierto, no es fantasía. Uno cuando revisa el internet, uno se percata, niños que nacen sin lengua, niños que nacen gemelos, y es una masa de vellos, de pelos adentro del vientre de la mamá. Horrible eso, pero es la misma repercusión de la radioactividad, de las bombas atómicas que fueron lanzadas ahí. Pero ¿de dónde se levantó ese país? De la nada. Ahí se dio a conocer quiénes son ellos, hermano. Porque de la nada es que resurgen los líderes. De la nada resurgen aquellos que quieren vivir. De la nada resurgen aquellos que quieren otra nueva oportunidad. Increíble. Pero en el caso de acá, lo que viene por delante es más difícil que esto. Porque dice el mismo texto número 5, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El verso 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Dígalo fuerte, 2 libras de trigo por un denario. Ahora, ¿qué significa todo esto? De 2 libras de trigo por un denario. Todo esto lo que de entender en sí es el aspecto, lo que contiene el verso 6, devastador que deja el conflicto. Hermano, para poder darle una interpretación más exacta, hay que plantear lo que ya se vivió en el pasado. Bueno, uno aquí en el país, yo he visto varios lugares que han dado ahí en el vehículo, subiendo de un lado para otro. Me encontré un lugar en donde a mediodía, si alguien dice, no tengo ni para comprar un plato de comida, pues en ese lugar han abierto como le podría llamar de esta manera, como un lugar donde alimentan a las personas indigentes. Entonces, observando, veía una gran cola desde la administración de renta, que le llaman en Santa Ana, para abajo está eso. Entonces, una gran cola que llegaba a 2 cuadras, como a las 2:30. Había de todo, habían indigentes, personas bolitas, mujeres de la vida amarga, porque los de la vida alegre somos nosotros. Esto sí es alegría, estar en Cristo, mire. Entonces, los de la vida amarga haciendo cola. Y pasé ahí, hermano, ya tardecito, 2:30, y me tardé 1 hora. Tendría que pasar nuevamente por ese lugar nuevamente para hacer otro mandadito. Entonces, cuando vuelvo a pasar, la cola no terminaba. Yo creo que esa gente termina recibiendo su alimentación, el último, el que recibe el almuerzo, como a las 3:30 de la tarde.
El esfuerzo y la paciencia que esa gente tenía para recibir esa comidita. Yo creo que a diario es eso, no sé si hay días específicos. Si le presento un ejemplo vívido que se da en nuestro país, que no se ría cuando hay situaciones de conflictos y devastaciones que la guerra deja. Porque lo que da a conocer aquí el verso 6 es que los alimentos habrían de escasearse. ¿Por qué dirá usted? Sí, es que eso se produce. Aquí en el país, imagínense, algunos han perdido sus frijolares, el maíz también en otras partes, mucha lluvia, otros lugares más secos que dicen que hubo una mezcla de la niña con el niño. A tal grado de que muchos se alegran hoy que llovió porque sembraron frijol ya tarde. Pero ¿qué no será cuando hay guerras? Si se ha puesto caro el frijol aquí, si se ha puesto caro el arroz, ¿qué no será cuando hay guerras? Todo se vuelve más precario, todo se vuelve más difícil por la misma devastación que hay. Pero lo que le quiero explicar es que acá el verso 6 dice 2 libras de trigo por 1 denario. Ahora, para poder observar y dar una interpretación necesitamos saber qué es un denario. Fíjense que un denario, increíble, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, solamente un trabajador, un obrero, lo que ganaba en un día era un denario. Un denario, dirá usted. Sí, un denario nada más. Solo eso. Solo un denario, sí. El más pobre eso ganaba. Entonces, si ganaba un denario, solo imagínense, y no había conflicto, entonces, ¿qué era lo que compraba con un denario un obrero en su época? Bueno, lo más esencial. En esa época había un pan que era el pan más barato, que se le llamaba el pan de los pobres, era el pan de cebada. El pan de cebada era el pan más barato, el pan de los pobres. Por eso es que algunos preguntan, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, que era el alimento de la gente que no tenía ningún recurso. Entonces, ¿qué tipo de pan fue? Preguntan algunos. Bueno, lo que Cristo prestó al muchachito fue pan de cebada. Pero de ese pan de cebada, o insignificante para muchos, que es para los pobres, fue donde Dios abasteció a más de 5,000 personas. Multiplicó el pan y sobró todavía, porque para Dios no hay nada imposible. Pero aquí un denario, 2 libras de trigo por un denario. O sea que si es un denario, poco dinero, es apenas suficiente para sostener a una persona por un día. Si es un denario. Eso es lo que hay que entender, una situación tan precaria que lo que representa el denario, repito, es el salario de un día, de un obrero promedio. Alguien que trabajaba más de 8 horas, muchas veces los patrones en esa época se aprovechaban de los obreros. Pero ¿era suficiente ese denario para proveer comida para las personas en su época? No, hermano. Entonces, ¿qué no será en esta época? Un denario por 2 libras de trigo. O sea, lo que se presenta es que la persona no va a tener la capacidad de alimentar ni a él ni a su propia familia. Fíjese que cuando uno lee el Antiguo Testamento, porque esto no es nuevo, hermano, este es el juicio de Dios. ¿Pero por qué es el juicio de Dios? Porque en épocas pasadas, antiguotestamentarias, el Señor, cuando quería tratar con su pueblo o con otras naciones, enviaba siempre juicio. Y así lo hizo, por ejemplo, en la época de Elías. ¿Pero qué había en la época de Elías? Había idolatría. Israel se volvió a la adoración de Baal y hubieron varios años de sequía. Hasta que el profeta fue el que Dios usó para que cerrara los cielos. Dios le dio esa autoridad de cerrar los cielos y abrirlos. Porque solamente la oración de Elías tuvo la capacidad. Por eso es que la Biblia dice que la oración del justo tiene mucho poder. Si Elías oró para que los cielos se abrieran y era un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra, ¿qué no sería con usted? Dios siempre declaraba escasez, el hambre. Algunos sonríen y dicen, pero hambre ya no hay. Pero viene, hermano, lo que ha sucedido en el pasado, que los africanos, que los niños
que un sopilote sale comiéndose un niño. Ese fue el premio que se ganó, Pulitzer, le llaman el premio Pulitzer, de un fotógrafo, que se lo tomó un niño. El niño iba caminando apenas, cuando el niño, atrás del niño hay un sopilote y una ave de rapiña. Pero el fotógrafo se la tomó, y con esa foto, ya cuando el ave de rapiña estuvo a punto de comerse al niño, que se lo comió, con eso ganó miles de dólares. Cuando se los entregaron, al día siguiente se suicidó, porque le dieron un premio de algo que él vio y que él pudo evitar, aunque sea de ir a ¿cómo le llamaríamos nosotros en el buen salvadoreño? A espantar el ave. Pero él no lo hizo, sino que la captó, y esa foto salió en todo el mundo. Hambre en el África, hambre en tal país. Lo que se pasa o lo que se pasó en épocas pasadas y lo que está pasando en el presente no se compara a lo que viene. Esto es más terrible. Es una hambruna de grandes proporciones, hermano. Personas que no iban a poder abastecer a sus familias. Yo creo que ya se van a comer a sus propios hijos, como hubieron en épocas pasadas. Hubo épocas pasadas que los hombres se comían a sus propios hijos. Y ve usted comiendo a su propia mujer, hermano. Lo primero que comería, ¿qué es? Y ustedes, me comiendo a su marido, hermano. Y si está pechito, los huesos los chupa. Eso va a ser terrible. La gente queriendo ser abastecida por un poquito de frijoles, una ración, lo que llamamos, haciendo grandes colas. Increíble lo poco que hay. No le va a abastecer para nada. Pero usted y yo, no se preocupe, se lo vuelvo a decir, estos augurios no son para nosotros. Ahora, si usted se mantiene fiel en el Señor, pero si alguien se tiende a ir a tirar una canita al aire, cuídese. Por eso es que no importa si hoy aguantamos hambre en algunas ocasiones. Eso pasa. Dios es proveedor. Un día, 2 días, cualquiera los pasa. Si usted nunca ha aprendido a ayunar, ahí va a aprender a ayunar. Pero que de repente usted por la comida venda su primogenitura, que por la comida venda su alma, por la riqueza de este mundo venda su alma. Algunos dicen, pues, ¿y qué voy a hacer? Pues, no tengo otra forma con que trabajar. Ahí me contrataron para vender marihuana, me contrataron para vender cocaína. Con tal de no aguantar hambre, es mejor aguantar hambre haciendo las cosas lícitas y no vender el alma al diablo, hermano. Porque viene un tiempo terrible cuando hasta los más ricos, hasta el más pobre, se las va a ver de palitos. Por eso es que Dios, aquí dicen los escritores, lo que ataca, este juicio ataca el estómago del hombre. Imagina que son glotones para comer usted en esta época, ¿qué no será? Aquellos que guardan grandes cantidades de carne en el refrigerador, usted. Aquellos que lo tienen todo con una tarjeta, van a comprar llenas las carretillas y dicen, esto es vida, dicen algunos, es vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues de hartazón se van a morir, hermano. O sea, de hambre se van a morir, pues. Porque hay glotones. Aquí no hay excusa, porque Dios les va a tocar el estómago. Cuando Cristo los llamaba, no, estamos comiendo y bebiendo los antediluvianos. Y algunos todavía siguen haciendo eso. Yo no voy a la iglesia porque si voy me muero de hambre. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted no se muere de hambre. ¿Cuántos tienen un Dios que es proveedor? Esto va a ser terrible. No estamos hablando aquí que dando la interpretación. Esto va a ser literal. Y no solamente en una área del Medio Oriente, en todo el mundo, hermano. La gente va a andar buscando hojitas por aquí, por el lado de Casablanca, pero ni chipilín ni mora van a ver. Hay gente que se le va a adelantar a usted. Increíble, pidiéndole más. Por lo que dice aquí, 2 libras de trigo, que apenas es suficiente para sostener una persona por un día, por un denario. 2 libras de trigo por un denario. Aunque tenga que pagar todo, pero tengo dinero con qué pagar. No va a haber comida. Imagínese ver a sus hijos usted. Mire, hermano, de aquí no salga si no se arrepiente hoy.
Es que usted es un miserable si usted espera que esto le venga a su vida, que esto ya va a suceder, hermano. La venida de Cristo está cerca por su iglesia. Esto no está lejos. No está lejos. Ayer nos acostábamos, casi a las 12 y pico de la noche, porque nosotros nos interesamos en las cosas de buenos mensajes. Y por ahí estamos sacando ya un mensaje, casi de los últimos del escatólogo Bolaines, que habla acerca de los eventos que van a suceder ahorita. O sea, todo el mensaje habla de lo que es el cumplimiento del calendario maya. Que el calendario maya dice que el 2012, dicen algunos que lo han malinterpretado, que los mayas dijeron que era el fin del mundo, que el 2012 no es el fin del mundo, sino que en el 2012 ellos en su calendario dicen que la tierra se va a unir. O sea, comienza una nueva era para ellos en el 2012. Eso tiene que darle la pauta a usted. O sea, esa nueva era de la cual hablan el calendario maya, que fueron hechiceros, una mezcla de hechiceros y curanderos. Esos fueron los mayas, pero tenían una mente impresionante. Que los mismos científicos están afligidos hoy. Hay que revisar, solo en eso pasan empeñados todo el día, noche y día, en revisar el calendario maya. Por eso es que se firmó una película llamada 2011, 2012, o sea, 2011 le llaman pues. Ya la sacaron en la cinematografía de Hollywood. Pero ¿de dónde sacaron esa película? ¿En base al calendario maya? ¡No! Algunas partes vienen basadas a la Biblia, en base a los juicios. Increíble. Entonces, el ver todo lo que viene, si para los mayas que dejaron plasmado ese calendario, que en el 2012 algo va a ocurrir, yo siento que algo va a ocurrir antes de 2012 acá en la tierra. Algo va a ocurrir. Alguien pregunta, ¿qué va a ocurrir? El retorno de Cristo está a las puertas, hermano. Está a las puertas. Y usted todavía sigue viéndose si está gordito o está delgadito. Sigue viendo a su familia, a sus hijos, a contarle que estén bien. Y usted pecando. Hoy te pueden estar chapudos, pero viene época de hambre, donde no va a haber comida, hermano. Ver a sus hijos, mire, siéntase lástima usted a sí mismo, hombre. Usted que anda flojo en la vida espiritual, usted que no es ni líder, aflíjase, no sea aguado, predíquele a la gente de su casa. Y su mujer viene a la iglesia ya, por verlo usted como está de flojo. Si vos arrancás, arranco yo. Y no arranca usted, la cara que le ve, cara de caimito, que ya no quiere nada. ¿Qué no será cuando le digo, mujer, vamos a la iglesia? Que va a andar yendo y miramos cómo andás. A la iglesia vas de gusto. Andás pecando con otra mujer y querés que vaya a la iglesia. Hermano, hoy es cuando más tenemos que pararnos. Porque lo que viene no es cosa fácil. Es terrible. Juicio viene a esta tierra. Pero bienaventurados aquellos que se agarran de la mano de Dios. Dichosos. Y viene y dice la última frase: 6 libras de cebada por un denario. 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando habla de la otra frase que aquí se nos da a conocer, es terrible también, hermano. Porque cuando habla de cebada, man, si la cebada es el alimento, ahorita se lo voy a declarar y no se va a enojar conmigo porque tengo que darle a conocer la verdad. ¿Sabe con qué alimentan a los bueyes en el Medio Oriente? Con cebada. Hasta el alimento de los animales, mire usted. O sea, va a ser tan precaria la situación que van a andar vendiendo los alimentos de los animales. Porque de la cebada es que se alimentan los bueyes usted. Y hermano, usted dice, ¿es buey o es hijo de Dios usted? ¿Ah? Es como dicen los mexicanos, órale güey. Hay una palabra, buey y güey. Güey es en inglés. Es terrible la situación, hermano. Es como andar vendiendo algarrobas, como el hijo pródigo, que deseaba comerse las algarrobas, que la algarroba es la alimentación de los tuncos, de los cuches. Y muchos de nosotros deseando las algarrobas del mundo. Tal vez si me echara un pollo campero en el mundo, las algarrobas, y dejar a Cristo yo.
¿Cómo va a dejar al Señor por una vieja fea usted, hombre? ¿Ah? ¿Cómo va a dejar usted a su marido por un viejo lleno de sida? ¿Ah? Ahí está todavía, no es que ese viejo tiene músculos. ¿Ah? Ese viejo está más joven. Mira, hay uno que yo le recomiendo, del cual se agarre y se enamore de él, hermano. ¿Usted sabe de quién estoy hablando, va? Enamórese de Cristo. Toque al que tiene la par y dígale: Cristo necesitas. Y este tipo de alimento, 6 libras de cebada por 1 denario. Hasta eso se venderá, hasta de eso que tendrá necesidad la gente tan precaria que es la situación. Aunque sea una hojita de chipilín, véndamela, muchacha. Aunque sea la uña de la gallina india. Terrible la situación. Pero viene, Dios da una orden: no dañes el aceite. Dígalo fuerte: no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿qué es donde habla del aceite y del vino? ¿Qué de entender? O sea, el aceite y el vino son los alimentos de primera necesidad. El aceite y el vino. Pero esto, en esta época, se convertirá en un lujo. El aceite y el vino. En un lujo inapreciable. O sea, eso no lo vayas a tocar. Pero ¿qué tipo de aceite está refiriéndose aquí? ¿El aceite que usted cocina? ¿Qué tipo de aceite? Hay una variedad de aceites en los súperes. Pero el aceite de cual se está refiriendo acá el Señor es el aceite de oliva, que es el que más se usa. Pero aparte de eso, el vino, ¿qué tipo de vino? Bueno, el que se usaba para la preparación de los alimentos. Ese tipo de vino. Así como la purificación del agua. O sea, todo eso tenía que protegerse cuidadosamente. No dañes eso, no lo dañes, la orden. O sea, los alimentos, repito, más esenciales, de primera necesidad. Esto va a ser en algo buscado, hermano. O sea, es una situación tan crítica que no hay comparativa. Lo que viene a este mundo, yo no se lo deseo a nadie que se quede, hermano. La realidad es que hoy ahorita tiene abundante usted, pero en esta época, después de disfrutar en abundancia los 3 años y medio, la guerra, el hambre, el caballo negro, yo no se lo deseo a nadie, mejor irnos con el Señor. Este mundo, hay gente loca que se le ha metido: siembre un arbolito para que crezca dentro de 20 años. Mire, siembre su corazón mejor, hombre. Siémbrelo. Cuide la ecología. ¿Para qué voy a cuidar esto que va a ser partido por el Señor? ¿Para qué voy a cuidar de esto que el Señor va a derramar juicio? Cuidado, limpiemos el volcán de la Matepet. Mejor que se tiren adentro. Algunos dicen: cuidemos, andan recolectando. Estoy de acuerdo en eso, que hay que cuidar. No hay que tirar basura, no hay que ser sucios. Pero están los cumbos de la basura. Pero allá andan con camisetas: cuidemos el ecosistema. ¿Cómo va a cuidar usted techunche, usted del ecosistema? Si el único que lo va a cuidar es Dios. Si el único que va a hacer cielo nuevo y tierra nueva es el Señor. Esto se acabará, como lo dice Pedro. Se acabará, se terminará. Lo que viene ya no es diluvio de agua, lo que viene es fuego, juicio para esta tierra. Pero usted y yo vamos a estar con el Señor para siempre. ¡Alábele que Él vive! Así es que hoy, termino ya, hoy, de este lugar, usted no se vaya a lo mismo. Gente que es caprichosa: ay, ¿qué pues? ¿Qué me van a hacer? No. Algunos dicen: yo pues había dejado de venir a la iglesia, pero no había pecado. Desde que usted no viene a la iglesia, usted está desconectado con el Señor. Usted necesita hacer una profesión de fe aquí adelante, ¿ve? ¿Y qué va a decir la gente de mí? Que usted andaba mal. Y con eso va a demostrar su restauración, porque la restauración no viene de boca, sino que viene con hechos. Así que hoy no se vaya lo mismo, ya se lo vuelvo a repetir, no se vaya lo mismo. Hoy ajuste cuentas, porque un día de esto, hermano, suena la trompeta. Lástima que no tenemos el cuchumbo aquí para sonarlo. Suena la trompeta. Y qué lindo va a ser ese día. Valió la pena oír al pastor enojado hablando de Cristo, decía usted. Valió la pena quedarse a las 9 de la noche, porque unas viejitas ya quieren irse, hermano. Las que tienen sueño. Es que yo trabajo hasta bien noche. Pues sí, bendición para usted, mamita. Antes no tenía trabajo. Antes andaba de muerta de hambre.
Y hoy tiene, el Señor le bendice. También usted, señor, jovencito, ancianito, antes no tenía trabajo, hoy Dios lo bendice. Un ratito nada más, 2 horas y media, alabarle. Y ya queremos irnos un ratito. Señora, así como le dijeron a un hermano hace poquito que leyeron la prédica, 15 minutitos nada más. Yo que no acepto ese trato, hermano, y 1 hora quiero para predicar. Si no nos acostumbramos aquí, un día vamos a estar para siempre allá arriba en el cielo. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Será cansado orar a Dios? No, es un privilegio enorme estar oyendo mensaje, estar oyendo palabra que cambia, palabra que produce vida, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que vivifica. Es un privilegio. Cierre sus ojos, vamos a orar. Con sus ojos cerraditos. Padre, gracias. Gracias por la enseñanza de esta noche, Señor. Oh Dios mío, entendemos que lo que viene a esta tierra es terrible. Juicio para el pecador. Tocarás donde más le duela su estómago. Guerras, paz falsa. Todo el mundo está enfrascado en una paz. Paz, paz, paz. Viene una paz aparente, viene guerra, viene hambre. Pero aquellos que confiamos en ti no seremos avergonzados. Levante sus manos. Diga: Señor, yo no seré avergonzado. Yo estaré contigo para siempre. Mientras lo estamos diciendo, pónganse de pie los que necesitan rendirle su vida a Cristo en esta noche. No te vayas lo mismo. El Señor te ha hablado. ¿Cuántas veces quieres que Dios te hable? ¿Cuántas veces quieres que Dios te hable? Pónganse de pie los que van a reconciliarse también con Dios. Rápido, vengan acá al frente los que van a reconciliarse. Ya déjense de cuentos. No se autojustifique usted a sí mismo. Arrepiéntase, vuelva hacia Dios. Si no, no viene restauración. ¿Cuántas veces quiere que Dios le siga hablando? Ahora es cuando usted tiene que venir aquí al frente. Levántense, pónganse de pie los que van a rendirle por primera vez su vida al Señor. Los que necesitan reconciliarse, pónganse de pie. Cuento hasta 5. El tiempo corre. 1. ¿Habrá alguien que se pone de pie y viene? 2. Rápido, yo he predicado la palabra, no he predicado mis ideas. La palabra no vuelve vacía. Dios bendiga al caballero que viene acá adelante. ¿Quién más? ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más? Rápido, venga pues. Venga, no se quede. ¿Quiere volver a tener privilegio? ¿Quiere volver a estar restaurado? No, hombre, reconcíliese, vuélvase a Dios. Buscadle mientras pueda ser hallado. Usted dice: es que yo lo hice en la casa. No, así como anduvo pecando públicamente, busque al Señor. Venga. 2, voy contando. 3, ¿quién más? ¿Quién más se pone de pie? Ahí hay más personas, yo sé que hay más. Rápido, póngase de pie. 4, ¿habrá alguien más todavía? Si anda mal, reconcíliese, hombre. Todavía va a seguir escondiendo el pecado. Todavía se va a seguir autojustificando que no ha hecho nada. Dios lo conoce. Dios lo conoce a usted. Levántese. ¿Habrá alguien más? Dios no puede ser burlado. No se trate de infiltrar con las ovejas cuando usted es infiltrado como un lobo. Levántese. ¿Habrá alguien más? 5. ¿Habrá alguien más? Una última persona. ¿Habrá alguien más todavía? Oramos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por esta vida que has traído aquí al frente. Tu palabra no ha vuelto vacía. Gracias por la enseñanza de esta noche. Engrandecemos tu nombre.